proteína interna, es el citoesqueleto, que mantiene la forma y la integridad física de las células. Filamentos de actina y miosina que forman la maquinaria contráctil del músculo. La hemoglobina que transporta oxígeno, mientras que los anticuerpos circulantes defienden contra invasores extraños. Y también las enzimas catalizan reacciones que generan energía, sintetizan biomoléculas y las degradan. Replican genes y los transcriben y procesan RNA mensajero. Las proteínas están sujetas a cambios físicos y funcionales que reflejan el ciclo de la vida. Nosotros tenemos varios metabolismos. El metabolismo de carbohidratos, el metabolismo de los lípidos, el metabolismo de las proteínas, el metabolismo de los ácidos nucleicos, el metabolismo de las vitaminas. Todos son metabolismos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todos funcionan juntos dentro del cuerpo del ser humano para llegar a cumplir una función. El hecho de hacer un movimiento no es solamente un músculo, no es solamente el sistema nervioso que está trabajando en ese proceso. Trabajan todos los metabolismos juntos en sí. Por eso primeramente nosotros vemos cuál es su importancia, vemos cuál es su estructura y luego bajamos a los que son la parte del metabolismo con su situación en la clínica cuando hay alguna alteración dentro de él. Las proteínas hacen parte de una de las funciones muy importantes. Todos los metabolismos son importantes, pero la proteína también nosotras la adquirimos dentro de lo que es nuestra dieta. Entonces tenemos una fuente exógena y tenemos una fuente endógena. Y es ahí la importancia de esas dos medidas de adquisición en estos metabolismos. Porque por más que nuestro cuerpo pueda producir ciertos monosacáridos, ciertos lípidos, ciertas proteínas, también necesitamos nutrirlo de fuentes exógenas a nuestro organismo. Entonces, no todo lo que nuestro organismo produce da la capacidad para todo el esfuerzo que tenemos que hacer. Es por eso que ahora hay una medicina integrativa. ¿Qué quiere decir la palabra integrativa? Quiere decir que no solamente se basa en el proceso científico que ocurre dentro, sino también ahora se vio que es importante el estilo de vida que llevamos, porque gran parte de lo que nosotros también producimos internamente debemos de complementar con lo que es nuestra dieta. Y una de esas es uno de nuestros metabolismos, la proteína. Porque ustedes ven que están dentro de lo que son el citoesqueleto, los filamentos, la hemoglobina, la sangre, los anticuerpos, el hueso, todas las reacciones químicas se producen también a través de proteínas. Entonces tenemos varios tipos de proteínas que tienen también una amplia clasificación y que cumplen funciones específicas y muchas veces cumplen multifunciones también. Entonces, de ahí está su importancia. Una proteína típica nace del momento de la traducción, madura a través de eventos de procesamiento post-traduccional como proteólisis selectiva entre estados de trabajo y de reposo por medio de la intervención de factores reguladores. Una vez que las proteínas son fabricadas, por así decirlo, también empiezan a actuar factores internos y factores externos que van a ayudar a que puedan tener esa maduración y que puedan llegar a lugares específicos a hacer su función. También tenemos lo que envejece por oxidación, desaminación, muere cuando se degrada hacia los aminoácidos que las componen. Degradación, así como monosacáridos, lípidos. Nosotros cuando tenemos fuentes exógenas, nosotros tenemos que consumirla y nosotros no la aprovechamos de forma entera. Nosotros degradamos cada uno de los componentes, ¿sí? Desde un plato de almuerzo bien estructurado,
tenemos ahí que tenemos verdura, tenemos carne, tenemos también un arroz o un fideo. Eso es lo más común, un arroz fechón con una carne y una ensalada, ¿sí? Dentro de ese plato nosotros tenemos monosacáridos, lípidos, proteínas, vitaminas que están dentro de ese plato que nosotros estamos consumiendo. Entonces, cuando nosotros estamos consumiendo, nosotros no es que comemos, bueno, hay gente que come primero toda una parte, después come la otra parte, ¿verdad? Pero generalmente agarramos una porción de la carne con una porción del arroz, del fechón, un poco de ensalada, y en todo ese proceso va ocurriendo la degradación de los mismos al mismo tiempo. Nosotros lo estudiamos de forma separada, pero al mismo tiempo ocurre la síntesis y la degradación en cada uno de los diferentes órganos donde van a ser absorbidos. Entonces, por eso dice que las proteínas mueren cuando se degradan a los aminoácidos. Los aminoácidos son las formas más pequeñas de nuestras proteínas. Recuerden que un monosacárido, ¿verdad? Un azúcar, su fracción más pequeña es el monosacárido, una pentosa, ¿sí? De los lípidos, su porción más pequeña es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, entre glicerol y la ramificación. ¿Recuerda el triacilglicerol? Que él no podía entrar entero porque era grande, tenía que dividirse para poder entrar en el enterocito. ¿Recuerdan? Y de esa forma otra vez tiene que tener una estructura específica de transporte para salir de ella. Lo mismo ocurre con nuestras proteínas. Necesitan una forma específica para poder ir a donde tienen que cumplir su función. Un objetivo importante de la medicina molecular es la identificación de biomarcadores como proteínas y la modificación de proteínas cuya presencia, ausencia o deficiencia se relaciona con estados fisiológicos o enfermedades específicas. Aquí ya vamos nosotros viendo situaciones fisiológicas donde la ausencia, la presencia o la deficiencia ya van a producir un tipo de patología o va a hacer que ese ser humano tenga algo que no esté completamente trabajando de forma normal, por así decirlo. En el metabolismo de las proteínas, cuando no están completas todas las funciones, nosotros ya podemos visualizar en parte fisiológica, luego funcional, e inclusive luego podemos nosotros observar como un signo, como un síntoma, ya alguna patología. Porque como dijimos adelante, las proteínas son traducidas, ¿sí? Viene desde la parte de nuestro genoma para que nosotros podamos sintetizar ciertas proteínas. Y si desde el genoma nosotros venimos con una deficiencia, entonces esa replicación se va a vivir y se va a ver en una patología, ¿sí? Entonces de ahí la importancia. Nosotros usamos en bioquímica clínica a las proteínas para poder medir, para poder cuantificar casi todos nuestros perfiles. Porque el mundo de las proteínas es amplia, abarca todo. Tenemos proteínas transportadoras, tenemos proteínas específicas de alguna reacción, tenemos proteínas enzimáticas, tenemos proteínas que son órganos específicas que ya nos dan una señal cuando un órgano está inflamado, cuando un órgano ya está necrosado o cuando un órgano está infectado. Tenemos proteínas como biomarcadores que nos ayudan a detectar inclusive antes de tener algún tipo de síntomas, presencias de tumores, ¿verdad? Que tienen relación con tumores cancerígenos. Y eso es todo una
victoria de la ciencia, poder tener esos dosajes, esas herramientas que nos van a ayudar a poder detectar de forma temprana alguna patología en nuestro paciente. Entonces, ¿y cuál es la importancia también de estas proteínas? Que ustedes puedan saber cuáles pedir de forma de rutina, que puedan saber según la historia clínica de su paciente, que yo le pueda anexar, ya que él me comenta que tiene familiares con cierto tipo de genética, que tiene familiares con este tipo de casos. Entonces, ¿cómo yo solicito? ¿Cómo hago la investigación? ¿Qué yo puedo solicitar desde la base, desde lo básico hasta lo más específico y nuevo que tenemos? La parte de enzimática, la parte de proteínas, cada tanto va evolucionando. Gracias a Dios, cada tanto hay nuevos estudios que están ayudando a que sean más órganos específicos para que se pueda en la ciencia descubrir de forma temprana muchas patologías, sean estas genéticas, sean estas secundarias, sean estas primarias. Entonces, desde que nacemos, nosotros ya podemos tener algunos test específicos que nos van a ayudar a decir si esta criatura dentro de 5 a 10 años va a poder desarrollar o tiene tendencia a desarrollar cierta enfermedad. Por eso es importante la parte de estructura para poder irnos después de forma paulatina y bien tranquila en lo que son las clasificaciones clínicas de esas proteínas. Inicialmente se llamó proteínas a un grupo de sustancias orgánicas que contenían en su composición nitrógeno. Se presumió que su papel en los organismos era fundamental, debido a eso se le asignó ese nombre que significa de importancia primordial. Todas las proteínas tienen esta estructura: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Recuerden que estábamos hablando que los monosacáridos tienen carbono, hidrógeno, oxígeno. Son las bases comunes de todas nuestras estructuras. Los lípidos también tenían carbono, hidrógeno, oxígeno. Después tenían las ramificaciones. Las proteínas tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y casi todas tienen al nitrógeno también dentro de su estructura. Muchas tienen también azufre, fósforo, hierro, zinc y cobalto. Pero casi todas, la mayoría, las principales, tienen el nitrógeno. Lo mismo que el monosacárido, lo mismo que los lípidos, que podían tener varios tipos de ramificaciones según la necesidad y el órgano y la función que van a cumplir cada una de ellas. Acá nos comenta que son macromoléculas, que se sintetiza a partir de los aminoácidos, que existen 20 tipos de aminoácidos aislados a partir de las proteínas, poseen muchos grupos funcionales distintos y existen en la naturaleza aproximadamente unos 300 aminoácidos diferentes, pero solo 20 de ellos están codificados por el ADN para formar proteínas. Existen 300 aminoácidos diferentes, pero solo 20 están codificados por el ADN para formar proteínas. Entonces, tenemos una lista de los 20 que son los principales para nosotros. El ADN tiene la información necesaria para sintetizar 20 aminoácidos, los cuales al unirse formarán distintas proteínas de los seres vivos. Entonces, nuestro ADN sintetiza 20 aminoácidos que luego tienen diferentes tipos de combinaciones entre ellas para que podamos tener nuestras proteínas iniciales. Los aminoácidos son los bloques que forman
específica para cada tipo de aminoácido. Este grupo está unido a un carbono intermedio entre ambos. Tienen esta estructura. Tenemos nuestro carbono principal, nuestro grupo amino, nuestro grupo carboxilo y tenemos el radical, que es lo que les va a dar la diferenciación en cada una de sus funciones. En el radical es lo que va a tener si va a ser un órgano específico, si va a ser una función de transportación, si va a ser una función de enzimas. Todo eso en el radical va a ir formando sus diferentes subtipos de ellos. Los aminoácidos entonces son los componentes menores de una proteína. Una proteína puede tener varios aminoácidos diferentes o iguales para poder determinar una función. Los aminoácidos difieren entre sí por la estructura de su grupo R o cadena lateral. En esta molécula la que va a dar a la diferenciación entre los 20. Esta cadena puede ser un simple átomo o una cadena muy compleja. Estos son nuestros principales aminoácidos que nosotros tenemos, que son producidos, ¿verdad?, por nuestro ADN: alanina, arginina, aspargina, glutamina y sí. Tienen que saber toda la estructura. El tic nervioso, ¿verdad? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, una proteína, entonces, ¿qué es? Es una sustancia formada a partir de varios aminoácidos. Un solo aminoácido, 2 aminoácidos, 3 aminoácidos, 4 aminoácidos, 5, 6 aminoácidos. Entonces puede tener diferentes tipos. Los aminoácidos pueden estar distribuidos. Un mismo aminoácido puede formar hasta 6 tipos de proteínas, porque es el conjunto, la combinación de ellas es lo que llega a tener diferentes tipos de proteínas. Existen clases amplias de aminoácidos de acuerdo a si el grupo es, si el grupo radical es hidrofóbico o hidroxílico. Los aminoácidos hidrofóbicos que rechazan el agua y por lo tanto residen predominantemente dentro de las proteínas. ¿Y eso donde nosotros vemos? Primeramente en la membrana celular. Es donde primeramente nosotros vamos. Una célula tiene dentro de su membrana proteínas, lípidos, monosacáridos que dan la entrada a esas reacciones acuosas eléctricas que producen entre sí. También está parte de los citoesqueletos. Esta clase de aminoácidos no se ionizan ni participan en la formación de enlaces de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno son los enlaces más frágiles si están solos, pero cuando están entre mucha cantidad son los más fuertes que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema, porque son muy colaborativos. Los aminoácidos hidrofólicos tienden a interactuar con el ambiente acuoso. Están implicados en la formación de enlaces de hidrógeno y se encuentran principalmente en la superficie externa de las proteínas, en los sitios reactivos de las enzimas. Nosotros, cuando ya empecemos a dar lo que son nuestras conductas clínicas, vamos a ver que tenemos un sustrato y tenemos una enzima, y ellas se complementan de forma perfecta a través de sensores, ¿verdad?, a través de señalizadores, para que puedan ocurrir esa unión y esas reacciones y nosotros podamos ver
y dosar en el laboratorio. Aquí tenemos una tabla de lo que son los aminoácidos no polares, polares, básicos y ácidos. Son estos aminoácidos, cuando estén dentro de lo que es la formación de una proteína, que le va a dar una proteína que sea básica, que le da una proteína que sea ácida, que diga que una proteína sea hidrofóbica. Entonces son estos aminoácidos en cantidades mayores dentro de una cadena lo que van a determinar la preferencia de esa proteína en algunos de sus puntos. Acá tenemos naturaleza de los radicales o cadenas laterales de los aminoácidos. Entonces tenemos los no polares otra vez, como glicina, alanina, prolina, valina, leucina, mostrando cada uno dónde está ubicado nuestro radical. ¿Dónde está esta parte rosada? Es nuestro radical que le da a la proteína toda su característica. Y siempre está en el radical. Cumplimos grupo nitrógeno, cumplimos carboxilo, carbono, hidrógeno y radical. Si yo les coloco, describe la estructura de la siguiente proteína. ¿Vieron cómo estaban haciendo en el trabajo? ¿Verdad? Si yo coloco, describe la estructura de la siguiente proteína o describe la estructura de los siguientes elementos. Ahí puede estar un carbohidrato, ahí puede estar un lípido, ahí puede estar una proteína. ¿Cómo ustedes van a poder diferenciar? A través de los grupos carboxilos que tienen cada uno que estamos haciendo. Nitrógeno, carbono, carboxilo, hidrógeno y glicina. ¿Recuerdan el triacilglicerol? ¿Verdad? Teníamos el glicerol y radicales de cadenas hidrocarbonadas, que podría ser saturadas o insaturadas. Entonces ahí ya nos da una característica de los lípidos. Y los monosacáridos, que eran todos, son pentosas que van en cadenas agrupándose. Entonces es carbono, hidrógeno, oxígeno. Entonces toda esta estructura es para que nosotros podamos diferenciar en algún momento, no químicamente, porque esto no se ve en el microscopio, esto se ve haciendo reacciones químicas, esta complejidad que tenemos aquí. Pero ustedes, si yo les coloco así esos ejemplos aquí, de señales o coloquen si es monosacáridos, si es lípidos, si es proteína, se tienen que guiar por esa estructura principal. Proteínas tienen nitrógeno, carbono, carboxilo, oxígeno y radicales. Un solo radical. Tenemos nosotros aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. No es ahora el momento de que nosotros, o pedirle a ustedes que ustedes sepan cuáles son los esenciales y no esenciales, porque vamos a estar nosotros desarrollando cada uno de ellos en el metabolismo dentro de lo que produce en la clínica del paciente. Pero sí tienen que saber que se divide entre esenciales y no esenciales. Nuestros tipos de proteínas es la primera clasificación que nosotros tenemos. Proteínas esenciales y no esenciales. Acá tenemos más un cuadro donde tenemos el aminoácido, la abreviatura y la abreviatura en letra. Esto generalmente es más para investigación, conocemos más lo que es sus nombres completos, como inclusive conocemos más su nomenclatura, porque en esos preparados donde solemos consumir preparados de proteína, preparados de power, preparados de creatina, ustedes pueden mirar y ven que tienen estas siglas. Los que entrenan suelen consumir ese, ¿cómo se llama? Ese
pote grande? Whey protein, ¿verdad? ¿Quién consume? Ay, nadie, no, sí, mucho, ¿eh? Entonces ya pudieron ver seguro en la lista de su whey protein que tienen estas siglas o están estos nombres donde les da la cantidad de miligramos que contienen para dar un, ¿cómo se dice? Un refuerzo, un suplemento exógeno para ustedes. Entonces son de conocimiento. Unión aminoácidos. Los aminoácidos se unen entre sí para formar las proteínas por medio del enlace peptídico. Enlace peptídico, la unión de dos o más aminoácidos mediante enlaces amidas. Son el resultado de la reacción del grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro, con la eliminación de una molécula de agua. Entonces tenemos nosotros aquí aminoácido 1, aminoácido 2, tenemos nuestro grupo carboxilo y tenemos nuestro grupo amino. ¿Qué sucede con nuestro grupo carboxilo y nuestro grupo amina? Se juntan entre sí. Entonces a eso nosotros le llamamos enlace peptídico, la unión de esos dos. Si yo les coloco qué tipo de enlace contienen las proteínas, contiene el tipo de enlace peptídico. Si yo les coloco en marca con la respuesta correcta, ¿verdad? Los enlaces de las proteínas son N-glucosídicos, N-peptídicos, era otro enlace, covalentes, saturados. Entonces ahí ustedes tienen que escoger la opción que es peptídico a través del enlace de la unión del nitrógeno con el grupo carboxilo. Aquí tenemos otra vez una muestra bien nítida que es la unión del grupo carboxilo con nuestra amina. Si yo les coloco, no les puedo colocar este señal, ¿verdad? ¿O sí? Si le coloco señal en el enlace peptídico, van a poder señalar. Señala el enlace peptídico en las siguientes estructuras. ¿Cuál es nuestro enlace peptídico? Ahí tan fácil, Fuerza, gente, están durmiendo y todavía no son las 5. Hola. Ay, todo mirado su reloj. No son las 5. Hoy ya son las 5. Wow. Ahora vamos a los péptidos. Clasificación de los enlaces peptídicos según el número de aminoácidos. Tenemos los oligopéptidos si el número de aminoácidos es menor de 10. Dipéptidos si el número de aminoácidos es 2. Tripéptidos si es 3. Tetrapéptidos si es 4. Polipéptidos o cadenas polipeptídicas si el número de aminoácidos es de 10 a 49. Generalmente hay una diferencia entre polipéptidos y olipéptidos. Cuando se coloca así, ustedes quieren confundir entre uno y otro, y generalmente ahí están las trampitas en el examen. Oligopéptidos aminoácidos, ¿verdad? Menor de 10 aminoácidos. Y polipéptidos es cuando tenemos de 10 a 49 aminoácidos. Presten atención porque esto suele confundir en falso, verdadero, marca la respuesta correcta. Aquí está la cáscara de banana. Entonces, el extremo N terminal comienzo de la cadena y el extremo C terminal el fin de la cadena. Nosotros tenemos entonces dipéptidos cuando nuestra proteína puede tener 2 aminoácidos
4. Nuestros péptidos con actividad biológica, oxitocina y ADH, hormona que estimula la contracción del útero y reduce la diuresis. Recuerdan que ustedes hicieron un trabajo de ADH, ya saben la función referente a ese. Y recuerdan la oxitocina, también es muy conocida la oxitocina. También como que ella suele ser conocida. Oxitocina para contração muscular. Amor. Contração do útero. De la felicidad, ¿verdad? De la alegría. ¿Okay? Entonces, oxitocina. Oxitocina, dopamina y serotonina son las tres hormonas de la felicidad. Cada una en un propósito distinto, pero de participación. Exacto. Cuando tenemos dosado nuestro nivel de oxitocina, serotonina, quiere decir que somos personas felices. ¿Será que nosotros estamos felices? No hay. ¿Hay? No hay. No hay, tenemos la hormona del estrés, ¿verdad? Estamos todos estresados. Entonces, la oxitocina y el ADH son sustancias, son hormonas que tienen 9 aminoácidos. El glucagón tiene 29 aminoácidos. El glutatión tiene 3 aminoácidos. El TRH, la hormona liberada de la tirotroponina, tiene 3 aminoácidos. Secretina, 27 aminoácidos. Gastrina, 17 aminoácidos. Entonces, cada proteína tiene diferentes tipos de péptidos, de aminoácidos que le dan una función específica. Entonces podemos tener desde un aminoácido hasta 49 aminoácidos para poder tener una función específica, órgano específico. Y estos, a través de estas proteínas, ya que se sabe que son aminoácidos, se crearon estudios bioquímicos que ayudan a poder dosar esto y poder saber si están aumentadas, disminuidas o normales y qué produce en cada una de las situaciones. Entonces es muy importante tener en cuenta que estas proteínas, las que nosotros vamos a estar dosando, ¿sí?, hacen parte de un proceso específico que tienen, además de ser un valor numérico, lo que ustedes están viendo, tiene mucha relación con la clínica de su paciente. Y muchas veces ahí lo que llega a la interpretación, si mi dosaje de proteína está en el borderline. ¿Qué es el borderline? En la zona gris, ahí en el límite. Tanto puede ser en el límite inferior como en el límite superior. Yo tengo que ver las otras características que definan en la clínica a mi paciente para seguir haciendo una búsqueda más profunda con las proteínas o aminoácidos referentes. Porque esta gastrina tiene 17 aminoácidos, pero que uno de esos aminoácidos esté trabajando a media va a producir algo diferente en la gastrina, ¿sí? O ya no va a dejar de ser 100%, no va a cumplir una de sus funciones o va a llegar a ser un homólogo. La misma cosa pero haciendo diferente trabajo. Ahí es donde nosotros dosamos para poder hacer el estudio genético de ellos. Derivados de los aminoácidos biológicamente activos, tenemos al GABA, la histamina, la dopamina, el tiroxino, que son uno de los que nosotros tenemos, dosamos y estudiamos. Dentro de eso está la serotonina también. ¿Cómo? Completamos la triada. Síntesis de las catecolaminas, que también hace parte de lo que es nuestra
catecolaminas, que hace parte de lo que es nuestro conjunto en sí. Se sintetiza a partir de aminoácidos tirosina que se encuentran en cualquier dieta y es captado de la circulación por un proceso de transporte activo hacia el interior axonal. Las catecolaminas regulan un conjunto de funciones fisiológicas que integran respuesta a distintos tipos de estrés para preservar la homeostasia del organismo. Nosotros tenemos varias formas de poder medir el estrés del paciente. Ya no es solamente un estudio psicológico, no es solamente un estudio emocional. Nosotros tenemos la forma de poder medir la noradrenalina, la testosterona, el cortisol, que hace que se pueda dar un valor científico, una numeración cuantitativa para saber el nivel de estrés celular de mi paciente. Y ese nivel de estrés celular es lo que se puede reafirmar en forma fisiológica. Acá nos dice que se forma a partir de lo que es la tirosina, que va pasando por una L-dopa, dopamina, noradrenalina y adrenalina otra vez. Ahora mismo, esta síntesis de catecolaminas, nosotros vamos a dejar en que ustedes sepan que deriva de la L-tirosina para que yo pueda tener la adrenalina. Eso es lo importante. Deriva de la L-tirosina para que yo pueda tener la adrenalina. A la adrenalina, junto con las otras hormonas, las vamos a estudiar bien adecuadas con todos los otros dosajes que vamos a hacer. Entonces, las catecolaminas derivan de la tirosina. Eso es lo que ustedes necesitan saber. Y uno de los principales que nosotros más estudiamos es a la adrenalina. Hay pacientes que son viciados en adrenalina. ¿Escucharon? Ya, que son viciados. Entonces nosotros también hacemos el dosaje de eso y ellos necesitan tener un pico bastante elevado para que todo, ¿cómo decirle? Para que todo su ser se encuentre dentro, para que él se sienta dentro de lo normal. Entonces es una deficiencia genética enzimática cuando nuestros pacientes están viciados. No es un vicio de adquisición, es un vicio de una enfermedad. No es que yo decido ser viciado por la aventura, ¿verdad? No es una decisión, es una deficiencia hormonal, enzimática, genética, que genera la necesidad en ese paciente de tener picos altos de adrenalina en su interior. Entonces hay muchas enfermedades que dejaron de ser elaboradas solo por la parte mental, por así decirlo, y se comprobó que hay una acción fisiológica, bioquímica en la respuesta de ese virus. Aquí tenemos también a la serotonina. Del triptófano nosotros tenemos serotonina. Tirosina teníamos adrenalina. Triptófano, serotonina. ¿Estamos? Triptófano, serotonina. Tirosina, adrenalina. Esa es la parte ahora que necesitamos. Vamos rápido, vamos rápido. ¿Qué tal va? ¿Bien? Estructura de las proteínas. Nosotros tenemos la estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria. Son 4 estructuras que nosotros tenemos. Ustedes ya saben y vieron todo eso en biología, ¿verdad? Con el doctor Basilio. La estructura primaria, ¿qué nos indica esta estructura primaria? ¿Qué forma tiene? Plana, ¿verdad? Secundaria, elíptica. Terciaria,
Aspirado. Que hay un enrollamiento, además de ser plana, de ser elíptica, ya hay un enrollamiento dentro de su propio eje que hace que aumente del tamaño. Y cuaternaria, que es también una agrupación de estos cuatro, tiene a veces una proteína. Las cuatro fases, primaria, secundaria, terciaria, está en una cuaternaria y generalmente son moléculas, son proteínas bastante grandes. Entonces, la estructura primaria, cadenas polipeptídicas, además el orden en el cual se van la estructura básica de las proteínas, esta estructura nos va a señalar qué aminoácidos compone cada parte al encontrar dicha cadena. Una cadena polipeptídica consiste en una cadena lineal de aminoácidos unidos por enlaces polipeptídicos. Una cadena lineal o plana es nuestra proteína con su estructura primaria. Vamos, gente, ustedes ya pasaron, sacaron todos 5, ¿verdad? Todos 5 sacaron biología, ¿verdad que sí? ¿No? ¿Sí? Sacaron ustedes. Bueno, sacaron todas buenas notas. Por eso, la anemia falciforme, la anemia no nutricional, la anemia genética, tiene mucho que ver con el plegamiento de esas proteínas. Hematía normal, la nucleada pierde su núcleo para transportar oxígeno. El cambio de un aminoácido, el cambio del aminoácido glutamínico por valina, forma en los hematíes una formación varia diferente al original que hace que se produzca la anemia falciforme. Por más que sea una estructura plana, cuando se cambia solo un aminoácido por otro, no estamos hablando de una deficiencia del mismo aminoácido, estamos hablando del cambio de un aminoácido por otro, se forma un homólogo. En este caso sigue siendo hematíes, pero ya es producto de hace que se produzca una patología que es la anemia falciforme. Tenemos eritrocitos, cumplen la misma función, no tienen la misma forma y entonces nuestros pacientitos tienen algunos signos y síntomas particulares. Sus eritrocitos tienen una morfología única e identificable que a lo mejor ellos van pasando mal, pero con ¿ustedes se recuerdan el frotis que hicieron en el hemograma? El frotis y el esfregazo. ¿Qué tal les sale ese? ¿Lindo? No. ¿No les sale lindo? ¿Les sale así cabeza, cuerpo y cola? No, sí, Para no. salir. ¿Demora para salir? Aquí tienen ustedes su frotis, su lámina. Ustedes tienen que hacer un frotis que tenga cabeza, cuerpo y cola, ¿sí? Acá es nuestra cabeza y acá es nuestra cola, ¿sí? Y acá tenemos nuestro cuerpo. ¿Qué hace ese cambio de aminoácido? No deja de ser un eritrocito, sigue siendo, cambió el aminoácido, sigue siendo un eritrocito. Ustedes seguro recuerdan que cuando miraron en el microscopio, los eritrocitos tenían esta forma circular como si fueran bolillas, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿verdad? Sí. Podían ser uno más oscuro que otros dependiendo de la tinción, ¿verdad? O podían estar más claros, o podían estar todos aquí agrupados dependiendo de cómo hicieron ustedes su frotis. ¿Qué quiere
decir eso? Que puede estar mi paciente que tiene una anemia falciforme, puede todavía estar aquí circulando, caminando sin tener un diagnóstico, pero siempre se siente cansado, se siente sin energía, ¿verdad? Se siente bastante pálido, se ve así, y por algún motivo no llegó a tener todavía un diagnóstico. Y con ese cambio de aminoácidos, y si alguien observa, sea médico, laboratorio, hace un buen frotis, una buena tinción, va a poder observar que ese pacientito tiene un eritrocito, ¿verdad?, diferente a los otros, que no es completo. Es muy lindo, ¿no? Que no es completo. Entonces tiene eritrocitos de forma circular y tiene eritrocitos en forma de oso. Entonces, ¿qué es eso lo que sucede? Que si nosotros hacemos un buen trabajo en la parte preanalítica, en la parte analítica, ese esfregazo que seguro a veces a ustedes les da rabia porque no sale, ¿verdad? O quieren dejar cortito, o quieren dejar muy grueso, o quieren dejar muy fino, o no tiene cola, o no tiene esto, no vamos a poder visualizar. Y ese cambio de aminoácidos nosotros visualizamos tranquilamente en ese esfregazo, en un examen de hemograma normal. Entonces, esa es la importancia de hacer metodológicamente cada uno de los procesos. Porque hay muchos pacientes que aún no están siendo diagnosticados porque o no pueden consultar o dejan pasar o son niños o no tienen. Hay muchas cosas que suceden en el día a día de cada pacientito. Entonces, a veces solo de un examen simple, bien hecho, ya nosotros podemos ayudar en el diagnóstico. Y evidenciamos ese cambio de aminoácido en esa gotita de sangre donde hacemos el esfregazo. Pero para que podamos visualizar, tenemos que hacer un buen esfregazo y tenemos que hacer una buena tinción. Seguro que alguno de ustedes tiñó súper oscuro hoy, ¿verdad? En algún momento salió muy oscuro, en otro salió muy claro, que no daba para identificar la morfología. Entonces es importante por eso el esfregazo para nosotros. Muchas enfermedades de la sangre nosotros podemos detectar con una buena lámina, un buen frotis y una buena tinción por sobre todas las cosas. A veces sale un buen frotis, pero cuando teñimos nos sale mal la tinción y es imposible poder identificar. La parte de la estructura secundaria, que es en forma hélice, que puede tener hélice alfa y hélice beta. Nosotros tenemos aquí lo que es cuando tenemos el hélice alfa, que tenemos una estructura, ¿verdad?, más helicoidal, y tenemos la beta, que es una estructura más laminada, un poco más compleja. Entonces tenemos la secundaria tipo alfa, una hélice tipo alfa y una hélice tipo beta. Vamos, gente. ¿Qué hora pasó? Wow. Cuando hago otra pregunta, no responden. Cuando pregunto a la hora 10, luego ella me dice. Estructura terciaria se forma sobre la estructura secundaria, la cual se pliega sobre sí misma, originando una estructura globular. A partir de la estructura terciaria ya vamos teniendo la forma globular entre ellas.
Disposición caduca en las estructuras secundarias, aclararse en el espacio para que puedan ir entendiendo la estructura globular. En las proteínas globulares, los radicales polares se sitúan en el exterior y los apolares en el interior, aumentando su solubilidad. La estructura globular se mantiene estable gracias a enlaces entre los radicales. ¿Vieron esto que está así? Ojo con eso. Eso puede ser tema de examen. Entonces, estructura terciaria, tenemos ya el inicio de la forma globular, donde tenemos nosotros helicoidal, alfa y beta, y ya va teniendo una forma mucho más grande de nuestra proteína. Vamos lá. En las proteínas de un medio acuoso, los aminoácidos apolares se localizan preferentemente hacia el interior de la proteína. Aquí tenemos un ejemplo, a la mioglobina, donde muestra aquí cómo ella está hecha. Todo esta es su estructura terciaria, dando diferenciación a cada uno de los puntos que tiene. Vamos lá. Desnaturalización. La estructura terciaria es fundamental para el buen funcionamiento de la proteína. Cuando desaparezcan las interacciones de la estructura terciaria, la proteína se va a desestabilizar y pierde su estructura tridimensional. A eso se llama desnaturalización, debido al cambio de temperatura o pH que afecta a la cadena polipeptídica. Aquí tenemos cómo ella está enrolada, luego a través del pH, cómo ella va perdiendo esa estructura globular y va quedando como cuando tenemos aquí mucho rulo de hacer el alisado y queda liso, ¿verdad? Va quedando ya otra estructura totalmente diferente. Entonces se llama por eso proteína desnaturalizada, porque perdió su forma característica. Uno de los ejemplos también es el dímero D y nuestro tetrámero más conocido, que es la hemoglobina. Esas proteínas son diferentes funciones, sea cuaternaria y terciaria. La terciaria y la cuaternaria son las que nosotros tenemos de dosaje, de mayor cantidad de dosaje en los laboratorios y son de alta confiabilidad. El dímero, la hemoglobina, que son utilizadas también en situaciones donde nuestros pacientes tienen un alto índice de alguna infección. Y la hemoglobina, que ustedes ya saben, que ya vieron, es el que da el carácter o la clasificación de nuestro eritrocito. Entonces, tipo de proteínas de estructura, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Este resumen está bastante bueno. Este resumen está bastante bien explicativo. ¿Se entendió este resumen? Sí. Gracias, Entendeu, gente? Este resumen. Más imágenes. Clasificación de las proteínas en simples u holoproteínas o conjugadas o heteroproteínas, que son apoproteínas más grupo proteico. Vamos, gente. Ustedes no me animan, yo me autoanimo. Vamos. Me quedan. Eu me autoanimo. Isso é engraçado demais. Você não respondeu as que eu mandei para você copiar? Simples. Respondi.
simples o holoproteínas o conjugadas o heteroproteínas. Ricky, le pasé el slide, ¿verdad? Aún. Essa? Sim. Não. E agora não tem mais. Cadê o seu? Não tem, eu mandei essa coisa porque o meu tinha desligado. Eu achei que eu tinha respondido o seu. Esse copinho. Acabou? Esto ustedes después van a ir leyendo, van a mirar otra vez su resumen de biología, van a mirar su libro de blanco. Acá está bastante resumido porque ustedes ya pasaron y sacaron todos 5 en biología. El doctor Basilio dijo que ustedes son joya. Pasó porque saben. Entonces ustedes van a identificar más las proteínas, su clasificación entre holoproteínas, las globulares más conocidas, la albúmina, entre las fibrosas tenemos los colágenos, elastina y queratina. Entre las heteroproteínas tenemos las glucoproteínas, que están los anticuerpos, las lipoproteínas de alta y baja densidad, las nucleoproteínas que son los nucleosomas y las cromoproteínas que son los citocromos. Todos estos actúan en diferentes situaciones Respondi já. y en diferentes partes y nosotros vemos eso en clínica. Entonces, otra vez resumen, holoproteínas formadas solamente por aminoácidos. Ejemplo, albúmina, globulina y zona. Heteroproteínas son conjugadas, formadas por una fracción proteínica y por un grupo no proteínico que se denomina grupo prostético. Generalmente ahí en esa palabra siempre hay cáscara de banana. ¿Entendió? Sim. Después que si sale y ustedes me hacen mal, gente, no sé lo que le voy a hacer. Y le estoy dando todas y Aquí tenemos otra vez un resumen de lo que son las heteroproteínas, las más conocidas que tengamos con todos sus ejemplos. Cita heteroproteínas que corresponden a las lipoproteínas. ¿Cuáles van a ser? Sí, a las lipoproteínas. ¿Cuáles son las de alta, baja y muy baja densidad? É o LDL, HDL, LDL, LDL, HDL. ¿Y falta? Uno. E LDL. LDL, HDL. Ahí ya no va a valer puntos si solo me colocan dos. Tienen que ser los tres. 0,5. No, es que 5,5 estoy hablando aquí así. Alta, baja y media. Y como hacía bien la vez pasada. Vamos, que transporta el líquido. Vamos, vamos. HDL, LDL, LDL, HDL, ¿cuál es el otro? VRDL. Un punto se hace. ¿Vieron? Así tú, ahí va de justo ese. ¿Cuál era? Ahí van a recordar esta parte. Alta, baja y media densidad. Allí que no le coloco así y después se olvidan otra vez. ¡Ay, mi Dios! Clasificación de las proteínas según su estructura molecular, que pueden ser las formas que pueden adoptar las moléculas de proteínas al disponerse estructuralmente en su formación, que pueden ser globulares, fibrosas. Con los ejemplos de cada uno. Fibrosas, globulares y sus ejemplos. Sí, diferencia entre fibrosas y globulares. ¿Recuerdan? Ustedes acabaron de hacer diferencia entre ADN
y ARN, ¿verdad? Entonces, diferencias, ejemplos. Globular, fibroso. Funciones y ejemplos de proteína. Supongan que yo estoy demasiado creativa en el examen. Digo así, sopa de letra. ¿Hicieron la sopa de letra? ¿Verdad que estaba bueno? Sí. Era más sopa de letra. Pero no sé si me van a permitir colocar en el examen sopa de letra. ¿Por qué no? ¡Ah, completito! Entonces, yo estoy en mi onda creativa, ¿verdad? Estoy con mi oxitocina, mi serotonina. Cria uma prova de consulta. Estoy escuchando Shakira, ¿verdad? No vino ahora Shakira. ¡Ay, porque está en todo lugar! ¿Viste? No tenía que estar aquí. Me acostumbré a que yo te busque aquí. No hay que ser Shakira, sino por Colombia, digo, ¿verdad? O que é isso aqui, Nicole? É um R? Maluma, él es Maluma. O que é isso aqui? ¿Le conocen a Maluma? ¿Quién le conoce a Maluma? Sí. ¿Verdad que lindo? Supongamos que estoy en mi momento creativo y digo yo, voy a ayudarle a los chicos, le voy a sacar un cuadro el cual ellos ya va a estar algunos datos y ellos tienen que completar, ¿verdad? Yo queriendo hacer así, buena y creativa, entonces voy a sacar un cuadro donde puedo colocar la estructura, ustedes completan aquí o coloco su función y ustedes completan qué proteína es. O sea, uno, otro, ¿verdad? Un cuadro. Entonces ustedes van a saber toda ya su función y ahí van a tener que... ¿Qué proteína era esta, verdad? Era una hormonal, Que negócios ruins fazer isso aqui, cara. una de reserva. Uy, el último. Clasificación según su función. Meu Deus, não acaba não isso. Función biológica. Y aquí tenemos todo en este resumen. Ah, vai tomar banho, Nicole. Quanta Las coisa. principales funciones biológicas de las proteínas. Pueden trabajar como transporte, algún Palhaçada. y el canal de potasio. Pueden estar como estructura, colágeno, histona. Pueden estar como catálisis, lisosoma, pexina, polimerasa. Pueden ser como movimiento, miosina. Pueden estar como regulación y señalización, factor de transmisión, inmunoglobulinas. Imagínense si les saco así. Peraí, Completa calma, terminei. el siguiente esquema de función biológica. Acá voy a colocar proteínas, te digo estructura, catálisis, ejemplo. Movimiento, ejemplo. Regulación, ejemplo. Qué lindo está esto, ¿verdad? Sí. Está lindo. ¿Cómo que es muy feo? Está fácil. Movimiento, Não. Meu Deus. Não sei aonde tá fácil. E agora só. Tá louca.